Bienvenidos y bienvenidas a su curso a distancia. Nuevamente con ustedes el ingeniero Carlos Chicó, el catedrático de física de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy vamos a tener el gusto de estar con ustedes nuevamente para platicar acerca de los temas de electricidad y magnetismo. Primero tenemos la diapositiva de la que acá nos indica los temas que vamos a tocar: electricidad y magnetismo, un poco de historia, luego conductores y aisladores, carga eléctrica, ley de Coulomb, campo eléctrico, energía potencial, corriente eléctrica y ley de Faraday. Entonces, magnetismo. El magnetismo se va a componer de campo magnético, fuerza magnética de un conductor, ley de Ampère, fuerza magnética entre dos conductores, la ley de Faraday y resistencia y capacitores en circuitos de corriente alterna. Entramos ahora en materia. Historia. La historia de cómo se empezó a descubrir lo que era la electricidad y desde cuándo se empezó a descubrir. El hombre, desde que empezó a trabajar en su ingenio, empezó a tener cierta relación con la naturaleza. Y es aquí donde él, a través de su observación y experimentos, determinó las causas de la electricidad. Los antiguos griegos, que fueron los primeros en observar fenómenos eléctricos y magnéticos en el año 700 a.C., fueron los que descubrieron que a través de frotar una piedra y adherirle una pluma, era atraída hacia la piedra. Pero la existencia de fuerzas magnéticas se conocía solamente por observaciones, y esa fuerza se encontró en la magnetita, en la cual tenemos acá. Posteriormente previno el nombre de electricidad, pero por causas del país en donde se determinó o se encontró esta piedra, en la cual es una piedra de ámbar. Aquí la estamos contemplando, pero esta se encontró en Magnesia. Así se llamaba el lugar que ahora es Turquía. De aquí se generó la palabra magnetismo. Ahora aquí tenemos nosotros a los inventores y descubridores de lo que es actualmente electricidad y magnetismo. En 1600 William Gilbert descubrió que la electrificación no se limitaba al ámbar, sino que era un fenómeno general, y empezaron a hacer experimentos. Charles Coulomb fue uno de los primeros que empezó a encontrar, a través de sus experimentos e inventos y observaciones, la fuerza de Coulomb. ¿Qué es la fuerza de Coulomb? Bueno, si nos damos cuenta, la fuerza de Coulomb es cuando hay dos cargas y una distancia. Si vemos aquí esta gráfica, tenemos Q1 y Q2, unas partículas, cualquier partícula, y una distancia. Y él determinó que la fuerza de atracción o de repulsión iba a ser igual a K, las dos cargas, e inversamente la distancia al cuadrado. Entonces veamos, mientras la distancia sea más grande, la fuerza va a ser más chica, o dependiendo de las cargas que vamos a tener acá, la cantidad de cargas. Posteriormente se encontró también una fuerza, la fuerza de atracción de los objetos, pero para hacer eso se tuvieron que buscar aparatos y diseñarlos para que se pudiera lograr encontrar ese mecanismo. Entonces se encontró la balanza de torsión, en la cual gira y tiene un hilo que tiende a regresar a su posición original cuando no hay ninguna tracción. Entonces podemos ver en la siguiente gráfica el aparato ya como es en realidad, y está en un museo. Entonces, si usted ve aquí, hay una barra suspendida por un hilo, y aquí tenemos
una carga o bien una esferita estática y esta otra carga que es flexible, o sea, tiene movimiento. Cuando se electrificaba esta carga, esta, dependiendo de la carga que se iba a, en este caso, a conducir, iba a repulsar o a atraer a la esfera o a repulsarla, pues. O sea, daba un giro de acuerdo a las fuerzas que él tenía en ese instante. Entonces a esta balanza se le llamó fuerza de torsión, el cual es proporcional a un ángulo de torsión, que es el que estamos viendo acá. Aquí vemos el hilo y, como les decía anteriormente, la barra con una esfera. Entonces la fuerza de torsión va a ser este ángulo que provoca la parte o la barra fija. Y no fue hasta la parte del siglo XIX que los científicos establecieron que existe la electricidad. Acá estamos viendo cómo la niña gira un imán y provoca una fuerza. Y esa fuerza, ¿qué es lo que hace? Es encender una bombilla. Pero para eso vamos a seguir analizando todavía más nuestras diapositivas. Aquí tenemos otro inventor, y que en 1820 es Hans Ørsted. Hans Ørsted, y él descubrió que a través de una brújula la aguja se desviaba. Entonces, el fenómeno por el cual él se vio intrigado era por qué en ciertos o en ciertas posiciones la aguja giraba y se quedaba ahí marcando una dirección. Entonces, él determinó de que existe entonces un magnetismo en el cual a la hora de estar poniendo una brújula a través de un alambre, este nos iba a indicar la dirección que iban a tener los electrones. En este caso se conduce y aquí la aguja se mueve de acuerdo a la corriente eléctrica. Posteriormente vino también otro inventor, Michael Faraday, en el cual demostró que cuando se mueve un imán a través de un alambre se genera corriente eléctrica. Y tenemos otro inventor acá, que es James Clerk Maxwell, el cual a través de sus observaciones determinó las leyes del electromagnetismo, como las que conocemos actualmente. Entonces acá él tiene una barra en la cual o está pasando a través de un campo magnético y produce una corriente. Acá también tenemos el mismo sistema que tenía Faraday, en el cual un imán, acá, este es un imán y unas espiras que están acá. Entonces, si las mencionamos, tendríamos acá esta parte de aquí que sería un imán y acá espiras o bobinas. Entonces aquí tenemos una bobina y un imán. El imán va a tener un flujo de corriente hacia fuera y este flujo de corriente va a inducir una corriente y esta corriente va a tener acá, según aquí tenemos nuestros circuitos, usted también puede apreciarlo. Aquí es un circuito. Entonces acá tenemos el circuito en el cual pasa a través del imán. Aquí tenemos el flujo también. Este va a ser un flujo.
este es el flujo o las líneas de flujo que va a tener nuestro imán. Al estarse moviendo, va a inducir una corriente. Aquí, al estarse moviendo, esta corriente va acá, se induce en la bobina y produce una corriente. Y al producir una corriente, estamos produciendo también un voltaje. Y así va a estar nuestra corriente girando siempre en un circuito cerrado, mientras el imán esté induciendo corriente. Ahora acá podemos observar las fuerzas eléctricas y campos eléctricos. Entonces, primero tenemos acá las líneas de campo magnético, que son estas. Y acá tenemos, como se indica acá, corriente eléctrica. Entonces, las líneas de campo magnético atraviesan este objeto que tenemos acá, en el cual podría ser un imán en forma de anillo o bien una bobina. Puede ser otro objeto también, pues, en el cual sea metálico. Entonces las fuerzas o las líneas de campo magnético lo van a atravesar y al atravesarlo van a estar generando o causando una corriente eléctrica. Conductores y aisladores. Para que podamos nosotros conducir corriente eléctrica necesitamos un medio y el medio es un conductor. Acá tenemos dos diapositivas. En la primera es una corriente de alta tensión, en la cual aquí estamos viendo los aisladores y una parte de la torre, en la cual se ve acá, esta es la torre, acá tenemos los aisladores y este va a ser el conductor. Entonces acá tenemos una torre y luego aislador y cable. Para conducir corriente entonces necesitamos conductores y aisladores. Entonces podemos observar acá y a la vez cuando estemos o viendo en la calle vamos a encontrar este tipo de aisladores en los cuales aísla el campo eléctrico que produce el cable, o sea, en este caso el conductor, porque el conductor lleva corriente. Entonces es necesario aislar para que no haya una inducción de este campo hacia la torre. Y dependiendo el voltaje que tenga la corriente, en este caso nuestra fuerza electromotriz, va a ser el tipo de o número de, en este caso, de aisladores que tenemos acá. Aquí puede ser de que sea un voltaje de 260.000 voltios. Y aquí podemos observar también otros conductores. Estos conductores son los que utilizamos normalmente en casas, en instalaciones eléctricas, tanto domiciliares como comerciales como industriales. Y el diámetro nos va a indicar el tipo de corriente que puede atravesar o que puede circular a través de los conductores. Mientras más grande la corriente, más diámetro va a tener un conductor. Y acá podemos ver nosotros una red eléctrica, como las que siempre vemos en la calle. Si se da cuenta, acá tiene sus aisladores. Asimismo están los conductores. Esta va a ser una red de 220. Entonces tenemos acá, podría decirse, acá tenemos los aisladores que sirven para separar el conductor.
acá tenemos el cable de aluminio, y acá podría ser el tipo de conducción o en este caso el voltaje comercial que se está utilizando. Un voltaje comercial 120, 240 voltios. Entonces podemos observar bien acá. Aquí tenemos nuestro cable de aluminio, que generalmente eso es lo que usa la empresa eléctrica por costos, es más barato, tiene menos peso, y la desventaja que tiene es de que no conduce la misma cantidad de corriente como un cable de cobre, pero es el 50% menos de conducción. Podemos ver aquí los aisladores, 4 aisladores. En este caso, pues podríamos tener que este sea un conductor que lleve 120 voltios, este también 120 voltios, aquí que pueda ser el neutro y aquí otros 120 voltios. Generalmente podría ser un voltaje trifásico, pero acá nosotros cuando se trabaja en la red eléctrica siempre van 3 conductores, 2 cables con corriente eléctrica en los cuales producen 120, 240, y el cable neutro en donde no lleva corriente, pero siempre es necesario para cerrar el circuito. Entonces el neutro siempre va a llevar corriente, aunque a veces no podamos tocar el neutro y no sentir nada, pero es está siendo electrificado porque por ahí retorna la corriente. Y aquí podemos observar varios tipos de conductores y usos que tenemos también, como las bombillas, otros tipos de materiales como serían estos que son los switch, toma corrientes, y aquí podría ser que este sea un switch pero con variador de corriente, en los cuales puede hacer que la intensidad de la luz aumente o la disminuyamos con este tipo de aparato. Y aquí tenemos las bobinas de cable de diferente diámetro, vamos a observar acá, y aquí una bombilla. Entonces acá tenemos conductores, son los que dejan traspasar a través de ellos la electricidad. Entre estos tenemos a los metales como el cobre y aluminio. Entonces, como había dicho anteriormente, el cobre se usa solo para voltajes comerciales. En este caso podría ser hasta unos 100, 200 amperios, ¿verdad? Pero no están tensados o no son aéreos, sino todos son subterráneos. El aluminio sí se usa en muchos casos aéreo, que es lo mejor por su peso, que es liviano. Ahora, subterráneo pues no se aconseja mucho porque es más propenso a otro tipo de fuerzas que puedan hacerlo o puedan dañarlo, mientras que el cobre es más fuerte. Aisladores. Un material que es altamente aislador es la madera. Y aquí podemos contemplar los tipos de aisladores que se ven generalmente tanto en el posteado de corriente eléctrica como en las casas. Estas se han usado anteriormente en lo que son instalaciones para iluminación. Entonces aquí el electricista venía y acá sujetaba el cable, lo separaba de la madera, para el efecto de que cualquier cortocircuito no provocara incendios, ¿verdad? Porque la madera, cuando hay mucho calor y se provoca un cortocircuito, ahí sí se provoca un incendio.
Y estos que se ven aquí generalmente son para tensiones un poco más altas. Estamos hablando de 13.000 voltios, 19.000 o hasta 36.000 voltios. Entonces acá tenemos que aisladores o malos conductores son los que no permiten el paso de la corriente eléctrica, como por ejemplo la madera, el plástico, etc. Y acá tenemos cómo nos funciona una bombilla. Los electrones de diferentes tipos de átomos tienen diferentes grados de libertad para moverse. Con algunos tipos de materiales como los metales, sus electrones más externos están tan débilmente enlazados que ellos se mueven caóticamente en el espacio que existe entre sus átomos. Esto es, por ejemplo, cuando uno ve un conductor, en este caso un conductor, uno puede determinar de que los electrones van a seguir siempre esta dirección, pero adentro del conductor todos los electrones que están eh, integrados están desordenados, no tienen ninguna dirección, o sea que no todos van hacia allá, unos van hacia acá, otros van acá, y de aquí por eso es de que nos indica que cuando se mueven caóticamente en el espacio los electrones, siempre hay una resistencia, ¿ya? Y la resistencia va a ser esa que provoca el conductor. Mientras más el diámetro es más grande, la resistencia disminuye un poco, pero va a ser siempre provocada por el desorden que hay internamente dentro del cable con los electrones. Ahora, luego de la definición de conductor y aislante, presentamos al causante de la electricidad, que es el electrón. Si usted puede ver, un electrón es una partícula muy pequeña, pero en el cual ésta disipa una energía de esta forma. Aquí tenemos un electrón y un campo. Cuando el campo es más intenso, el electrón puede hacer de que salte y vaya a provocar un flujo de corriente, ¿verdad? Y aquí tenemos el electrón. Acá está un electrón, luego su centro, que está compuesto por protones y neutrones. O sea, estamos hablando del núcleo y en sí el átomo. Puede ser un átomo de cualquier tipo. O sea, un átomo de cobre, un átomo de aluminio, cualquier cosa, pues. El electrón, comúnmente representado por el símbolo E. Podemos ver acá. Así se representa un electrón, una E y con un menos. Esto quiere decir que va a ser una carga negativa. Y es una partícula subatómica con, como les decía anteriormente, con una carga eléctrica negativa. La naturaleza de la partícula electrón se demostró por primera vez con un tubo de Crookes. Este es el tubo de Crookes. Y en esta ilustración vemos un haz. O sea, el haz es el que parte de aquí. Y este es nuestro haz de electrones que proyecta el perfil de una forma de cruz. Y este es nuestro tubo de Crookes. El tubo de Crookes es, así lo llaman, porque Crookes fue el inventor para observar este flujo de corriente. También se pueden observar cuando en las televisiones antiguas, donde había un tubo de rayos catódicos y a la hora de encender el televisor, por ahí se miraba un gran flujo de corriente. Y por supuesto, el voltaje era de unos 15.000 voltios, aunque la corriente es muy pequeña. Carga eléctrica. En física, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante atracciones y repulsiones que determinan las interacciones electromagnéticas.
Quiere decir que, por ejemplo, acá tenemos dos partículas, pero tienen la misma carga. Al tener la misma carga van a tener una repulsión. Ahora vemos acá otras dos partículas, pero ambas tienen diferente carga. Entonces hay una atracción. Igual acá tenemos dos partículas cargadas con el mismo signo, o sea, positivamente. Y también va a tener una repulsión. Eso es como cuando agarráramos nosotros dos conductores y los tocáramos. Entonces va a generarse un chispazo. Y cuando no hay ese tipo de repulsión, toquemos o no toquemos los conductores, cuando toquemos los conductores no va a existir ese cortocircuito. Entonces, en este de acá que tenemos aquí y aquí, se provocan los cortocircuitos. Es un chispazo que se produce al tocar ambos conductores. O sea, se tocan los dos conductores y produce el chispazo. Y ahora tenemos acá lo que habíamos indicado anteriormente, la atracción y la repulsión. Por ejemplo, aquí tenemos un hilo, que sería una esfera, y aquí una barrita, que esta barrita va a estar electrizada positivamente. Entonces, al acercar la barrita hacia la esfera, esta hará este giro aquí. Como usted puede observar, la barra estaba instantáneamente en este punto, un tiempo de un segundo. Al acercarle la barrita, este va moviéndose hasta tocar esta barra y cargarse ella con los protones en este caso. Al cargarse con los protones, entonces esta esferita ya queda cargada neutramente. Y aquí tenemos otra diapositiva de cómo funcionan los electrones. En este caso tenemos dos esferas sin carga. Aquí se cargan con positivamente, ¿verdad? O sea, con igual carga. Y existe la repulsión o se repele. Y aquí tenemos dos cargas, pero cargadas diferentes. Son con cargas diferentes, perdón. Y estas se atraen mutuamente. Entonces podemos ver aquí cómo funciona un generador. Un generador podemos ver generadores desde 5 kVA hasta de 2 o 5 megas, ¿verdad? Enormes generadores. Entonces acá viene y se ve cómo los electrones son representados por estas, estas pelotitas. Entonces aquí vamos a tener que son electrones. Aquí van los electrones. Y aquí se genera la fuerza que es necesaria para moverlos. Entonces aquí tenemos una fuerza. Una fuerza. Esta fuerza la ejecutan estas personas que están en el dibujo. Ellos vienen, reciben un electrón acá y lo vuelven a rotar. Entonces el flujo de corriente va a ser de esta forma. Vienen, suben acá y son atraídas por la carga positiva y vuelven a bajar. Llegan nuevamente a la carga negativa y así se mantienen conduciendo
Y nosotros no nos damos cuenta, pues, porque cuando tenemos una bombilla o estamos viendo un televisor, una película, solo vemos una iluminación o un puntito rojo y la televisión pues está pasando nuestras películas. Pero el flujo de electrones hace este movimiento constante. Y ahora entramos a otro tema, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos. O sea, que vamos a tener una corriente y una resistencia. Acá podemos ver en el dibujo la resistencia y nuestra corriente acá. Esto es generado a través de una batería. Entonces, la batería nos va a generar un voltaje. Y este voltaje, a través de un conductor, va a circular una corriente. Y para limitar el paso de la corriente, usamos una resistencia. Y de ahí viene la ley de Ohm. Si nosotros queremos encontrar, por ejemplo, la corriente, entonces solo tenemos que despejar. Y va a ser B dividido R. Esto es por si queremos encontrar una corriente. Si queremos encontrar la resistencia, pues tenemos el otro acá. Resistencia es igual a voltaje dividido corriente. Entonces observemos que esta ecuación es muy importante para trabajos de electricidad. Un electricista, este es la fórmula que le va a servir siempre para determinar con la corriente el tipo de conductor que va a utilizar. Y esta resistencia le va a decir también, o le va a indicar, cuánto es en ohmios y qué tan alta es esa resistencia. Y nuevamente entramos a otro tema, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb puede expresarse como la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. Esto es lo que mirábamos con nuestra en la diapositiva donde veíamos una pelotita cargada y una persona acercándole una barrita. Entonces ahí podemos ver la ley de Coulomb, cómo opera. O sea, ambas cargas en ese caso pues, eran de atracción porque tenían signos diferentes en sus cargas. Y aquí funciona nuestra ley de Coulomb. Entonces, si por ejemplo acá miramos que esta carga es positiva y esta también es positiva, van a ser de repulsión. O sea, las cargas con signos iguales se van a repeler. Y aquí a la vez también tenemos otras dos cargas. Pero aquí tenemos cargas con signos diferentes. Entonces son fuerzas de atracción. Aquí tenemos fuerzas de repulsión y fuerzas de atracción. Esa es la ley de Coulomb. Si nos damos cuenta acá tenemos F es igual una K que es una constante, Q1 y Q2 y la distancia que los separa R al cuadrado. Entonces la fuerza va a ser proporcional
a la distancia inversa al cuadrado y las dos cargas. Y acá tenemos cuánto vale la constante K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y la K nos va a tener un valor o una cantidad de 8.9875 por 19 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre C al cuadrado. Y acá nos dice el valor de la constante de Coulomb de la ecuación depende de las unidades que se elijan. Entonces acá estamos trabajando con el sistema internacional, el cual se define en términos de una unidad de corriente llamada amperios, donde la corriente se define como la razón de flujo de carga. Y aquí miramos a una persona en la cual tiene dos cargas. También existe una separación, que sería esta. Y si él mantiene estas cargas con diferentes signos, van a estar siempre haciendo este movimiento. Se atraen y se sueltan, se atraen y se sueltan. O puede ser también, en este caso también, que ambas tengan signos iguales. Cuando son signos iguales, van a repelerse mutuamente, ¿verdad? Se van a estar repeliendo. En la primera va a haber una atracción por el voltaje o en este caso la fuerza externa que se les está aplicando. Entonces va a estar haciendo este movimiento, o bien si se les carga negativamente o con signos iguales, también van a estar haciendo esa repulsión. Llegan aquí y se repelen mutuamente por la carga o por la inducción que existe entre ambas. Y su distancia, ¿verdad? La distancia es muy importante. Mientras más cerca van a estar estas dos pelotitas cargadas, más se va a sentir la atracción o la repulsión entre ellas dos. Y campo eléctrico. El campo eléctrico acá los está produciendo dos partículas, como vemos acá. Una partícula cargada positivamente y una partícula cargada negativamente. Entonces, como podemos ver, acá existe unas líneas de campo radiales. Estas son líneas de campo. Las líneas de campo que produce, en este caso, la carga positiva, y la línea de campo que produce la carga negativa. Entonces, como se pueden observar, acá tenemos que la carga positiva hace este movimiento y llega hacia la carga negativa. O sea, existe una atracción. Aquí se va y estas son las líneas. Esto se puede contemplar si tuviéramos un imán o dos imanes y buscamos dentro de lo que es la arenita eh, el material que podría ser hierro, ¿verdad? Así en granos. Entonces, abajo o debajo del papel colocamos el imán y sobre el papel esa tierrita o la arena, pues. Entonces, al moverlo se van a dar estas líneas que estamos contemplando nosotros aquí, porque el imán va a tener flujos de líneas y va a ser estas líneas. Esto se puede hacer, o sea, experimentalmente, pues, dos imanes, buscar uno, o sea, ver dónde tocar los dos imanes o juntarlos y determinar cuál es positivo y cuál es negativo. Y luego hacemos el experimento, ¿verdad? Colocamos tierrita encima y abajo los imanes y vamos a ver esta línea de campo. Así es como se podría apreciar si tuviéramos papel y la tierra que les comentaba, ¿verdad? Una arena, pues. Y se va a ver cómo se ordenan a través de una fuerza externa
las líneas de campo eléctrico. Luego de aquí podemos ver que matemáticamente se describe un campo vectorial, o sea, estamos hablando ya de un vector, porque existe acá una fuerza en el cual una carga eléctrica puntual de valor Q sufre los efectos de una fuerza eléctrica. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros observamos una subestación de 69 donde tenemos torres, transformadores y conductores, hay una altura permisible donde la persona puede circular adentro de la subestación, y esto ya se ha determinado a través de estudios cuando la persona puede circular entre el equipo de transformación sin que le pueda pasar o sin peligro alguno, porque en una subestación va a existir una fuerza que va a estar por la carga y el campo eléctrico, y esto se determina entonces por la altura de la persona, ¿verdad? Se dice hasta dónde puede la persona circular libremente sin que le pase ningún tipo de corriente y que pueda dañarle su salud. Solo en las subestaciones, pero es un ejemplo claro de la fuerza eléctrica. Acá vemos también cómo existe, aquí tenemos una red trifásica. Esa red trifásica va con conductores desnudos, y ustedes pueden observar acá las líneas que se generan en ese conductor desnudo. O sea, existen líneas de campo eléctrico. Entonces esas líneas de campo eléctrico se inducen en la casa. Pero ¿por qué no se electrifica? Porque la Tierra es un campo neutro, llena de electrones. Y cuando existen, en este caso, inducciones, esta Tierra, como es un campo enorme o infinito, es una placa infinita, toda la carga la puede absorber sin electrificar ningún objeto que esté en la superficie. Acá tenemos entonces las cargas eléctricas originan influencias en el espacio físico que las rodea. Ese espacio que rodea una carga eléctrica es sede de un campo de fuerzas. El campo de fuerzas que sufre perturbaciones se denomina campo eléctrico o electrostático. Un ejemplo claro es, ustedes pueden observar en la calle, cuando hay una red trifásica, la otra red, que sería de telefonía, va al otro lado de la calle. ¿Por qué? Por la inducción, o sea, por estas líneas de campo que se generan en los conductores, para que no haya entonces ninguna interferencia en este caso en telefonía. Es que se separan los conductores, en un lado telefonía y en otro lado electricidad. Y aquí podemos contemplar cómo los electrones suben o bajan dependiendo de la dirección y la fuerza que existe. Entonces acá tenemos, para medir el grado de perturbación que la carga ejerce en su entorno, se emplea una magnitud física que se llama intensidad de campo eléctrico. La podemos ver acá, estas líneas, y aquí existe una intensidad, que es la fuerza de carga que ejerce sobre la unidad de carga eléctrica positiva colocada en el punto que se considere. Entonces se define la intensidad de un campo eléctrico como el cociente que resulta de dividir la fuerza entre la carga de prueba. Entonces aquí, como podemos observar, aquí hay la caída de un rayo, y acá tenemos el suelo
el cual permite que los electrones se dispersen a través del suelo sin provocar daños a ninguna persona ni animales, ¿verdad? Ahora entramos a otro tema que es la energía potencial. ¿Qué va a ser la energía potencial? Pues ahorita lo vamos a definir. Entonces podemos acá contemplar cómo se genera un rayo desde el cielo y toca los cables de alta tensión. Acá podemos verlos. Pero estos cables también están protegidos por un hilo de guarda, que es el hilo que va a tierra. Entonces, esta corriente aterriza en la tierra. Ahora, ¿de qué trata la energía potencial? La energía potencial se puede definir como la capacidad para realizar trabajo que surge de la posición o configuración. En el caso eléctrico, una carga ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga y la energía potencial surge del conjunto de cargas. Y acá tenemos la fórmula. U es igual a K por 2 cargas dividido R. En la ley de Coulomb teníamos fuerza es igual a K por el producto de las 2 cargas dividido R al cuadrado. Aquí no, aquí solo tenemos una distancia, pero no está elevado al cuadrado. Y aquí tenemos la indicación. K es la constante de Coulomb. Y un ejemplo, si fijamos en cualquier punto del espacio una carga positiva Q, cualquier otra carga positiva que se traiga a su cercanía experimentará una fuerza de repulsión y por lo tanto tendría energía potencial. La energía potencial de una carga de prueba Q en las inmediaciones de esta fuente de carga será, aquí podemos ver, el Sol es una fuente de energía y aquí tenemos un panel solar. Entonces el Sol genera sus rayos solares y esta placa que tenemos acá, que es un panel solar, almacena esa energía del Sol, luego la convierte en energía y esta energía es la energía potencial. Corriente eléctrica y resistencia, que es lo que el tema que habíamos visto anteriormente, pero aquí lo volvemos a ver, pero ya con corriente eléctrica y resistencia. Entonces, si vemos acá, contemplamos una batería, los conductores, cargas, en este caso cargas son los focos, y un interruptor. Cuando nosotros abrimos el interruptor, se permite entonces el paso de corriente. Acá circulará los electrones y acá son atraídos. O sea, pasan los electrones acá, entran aquí a la batería por el lado positivo y luego vuelven a salir por el lado negativo. Y así es entonces el paso de corriente. Pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí, luego vuelve a pasar acá y así va circulando la corriente hasta que el interruptor vuelva a abrir y ya no haya corriente. El concepto de corriente. La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material conductor. Se debe al movimiento de los electrones en el interior del material. Entonces aquí tenemos un ejemplo de conducción. Asumamos que el agua va a ser la corriente, la tubería, el conductor. Entonces acá tenemos agua,
igual corriente. Y acá tubería igual con conductor. Si nosotros abriéramos acá una llave, el agua empezaría a circular. Dependiendo del diámetro de la manguera o la tubería, así va a ser el flujo que va a pasar. Puede ser un flujo muy fino, pero con mucha fuerza, o un flujo grande, pero solo caudal. Entonces, el caudal va a ser igual como vemos acá, igual a la corriente. Este es el caudal de agua. Y acá tenemos la altura en la cual va a estar llena el depósito. Y la altura la comparan con el voltaje. Y aquí tenemos la tubería, ¿verdad? Si es el diámetro grande, su resistencia va a ser poca. Si la tubería aquí es angosta de diámetro, su resistencia va a ser alta. Y tenemos acá, en el sistema internacional de unidades, se expresa columbios sobre segundo, unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, o sea, los electrones, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en un electroimán. Entonces acá tenemos la posición de los electrones. Si usted se da cuenta, los electrones viajan a través de la superficie, no internamente, sino su paso es superficial, van de menos a más. Y acá tenemos su material conductor de cobre. Ahora la razón por la que viene en capas, acá vemos las capas, es porque la circulación de la corriente es a través de la superficie o afuera de los conductores. Y para que no se produzcan corrientes parásitas, o sea, el calentamiento del conductor, ustedes ven aquí entre hierros. Aquí entonces existe un flujo de aire que hace que el calentamiento no se produzca o no sea muy intenso y la corriente pueda circular sin mucha resistencia. Porque cuando hay demasiado calor, entonces ese calor forma una resistencia a la corriente. Ahora la definición. Una corriente de electricidad existe en un lugar cuando una carga neta se transporta desde ese lugar a otro en dicha región. Supongamos que la carga se mueve a través de un alambre. Si la carga Q se transporta a través de una sección transversal dada del alambre en un tiempo t, entonces la intensidad de corriente I a través del alambre va a ser Q sobre T. Q va a ser la carga. Acá tenemos, esta va a ser carga. Y acá tiempo. Entonces nuestra corriente estará formada por la carga a través del tiempo. Otra característica de los electrones libres es que incluso sin aplicarles un campo eléctrico desde afuera, se mueven a través del objeto en forma aleatoria, o sea, en un desorden, ¿verdad? Ustedes pueden contemplar acá, como les indicaba anteriormente, la dirección de los electrones es, en este caso, aleatorio. Pueden moverse en cualquier dirección. Cuando ya existe una fuerza electromotriz o un voltaje, es cuando se alinean y se van a alinear, pero aún así existirán electrones que están siempre en direcciones opuestas, ¿verdad? Dependiendo
dependiendo del material también. Y acá tenemos cuando se aplica una fuente de tensión externa, una batería en este caso, a los extremos de un material conductor, se está aplicando un campo eléctrico sobre los electrones libres. Este campo provoca el movimiento de los mismos en dirección al terminal positivo. Entonces, si existe una fuerza en la cual la fuerza va a ser la batería, esta va a ser la fuerza. Y de aquí van a circular los electrones. Va a hacer este movimiento. Pasa a través de la bombilla, regresa al punto positivo de nuestra FEN. Entonces, en este caso la batería, ¿verdad? Que va a estar marcada con lado positivo y lado negativo. Entonces, la corriente de energía eléctrica va a ser de esta forma. Ahora muchos, o sea, toman este sentido. Y este sentido va a ser la forma convencional, ¿verdad? Pero no es así, sino siempre va a ser los electrones que van a circular en lado, o sea, en sentido contrario. Pero para elementos de juicio siempre se ha tomado esta costumbre, ¿verdad? Que va de más a menos. Y aquí tenemos marcada nuestra, cómo es una onda senoidal. Si la intensidad es constante en el tiempo, se dice que la corriente va a ser continua. Caso contrario se llama variable, ¿va? Entonces aquí tenemos nosotros una onda senoidal en la cual va a tener un punto máximo y un punto mínimo. Va a tener también un voltaje eficaz. El voltaje eficaz va a ser la calidad de corriente que vamos a tener, ¿verdad? Acá esta es la que se utiliza. Ya esta ya no, ya se puede decir que nos da con distorsiones. Y a la vez acá nos marca un periodo de la onda de senoidal. Acá. Pero como también tenemos que hablar de otros tipos de voltaje, acá tenemos un voltaje de corriente continua. El voltaje de corriente continua lo generan las baterías y cuando es una corriente senoidal lo genera un generador o bien una turbina o lo que en este caso el equipo que se utiliza, ¿verdad? Que puede ser una hidroeléctrica, también hay la corriente que se genera por viento y otros tipos de generadores. Y acá contemplamos un sistema trifásico. Usted puede observar acá, aquí hay un voltaje 120. Son 120 voltios. También podemos ver acá también con 120 voltios y 120 voltios. Todos llevan 120 voltios. Cuando en este caso, tomamos de ambos conductores y lo trasladamos a un equipo, puede hacer que nos funcione a 240, caso de los motores. O bien, si se utilizan las tres fases, va a ser para un motor trifásico. Como usted puede ver acá, tenemos tres corrientes, una azul, una negra y una roja. A ese sistema se le llama corriente trifásica o voltaje trifásico, que es el que utilizamos para lo que es la industria y comercios donde utilizan motores, o bien el aire acondicionado es otro caso, ¿verdad? El aire acondicionado, hay aires acondicionados trifásicos y monofásicos, 120, 240. Asimismo también en lo que es nuestra generación trifásica,
Hay también 120-240 o 120-208. Esos dos tipos de voltajes trifásicos son los que tenemos. Y aquí podemos ver cómo se genera en un osciloscopio la onda senoidal. Aquí podemos ver una onda, puede ser que se haya tomado de una red comercial, ¿verdad? O bien el mismo osciloscopio tiene para generar este tipo de ondas como ejemplo de cómo se conduce la corriente eléctrica. Y en la diapositiva nos dice, así también la corriente alterna existe en dos tipos, la trifásica, como se vio en la figura anterior, y la corriente monofásica, como se ve en la figura presente. Ahora hablemos de resistencia. ¿Qué es una resistencia? La resistencia de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente y es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a su sección transversal. Es lo que estábamos nosotros analizando cuando teníamos un depósito de agua, una tubería, y mientras la tubería vaya siendo de diámetro más pequeño, el paso del agua va a ser más lento, pero pueda tener una fuerza más o un chorro más delgado, pero más fuerte. Si en caso existiera una fuerza externa que haga que el agua se conduzca, pero si en este caso fuera una tubería más grande, entonces su resistencia va a ser menos. Y aquí tenemos una fórmula para lo que es la resistencia, pero ya con la longitud del conductor, el área del conductor y la densidad del material. Entonces vamos a tener acá, aquí es longitud, longitud, este que tenemos acá va a ser área, y este de aquí va a ser la densidad del material. O sea, esta ρ que tenemos acá va a ser, perdón, acá sería la constante, no, sería su conductividad, es conductividad del material. Esta ρ que vemos acá son características de los materiales, ¿verdad? Porque la característica, por ejemplo, la conductividad del cobre con respecto a la conductividad del oro es diferente. La conductividad del oro puede ser mucho mejor, pero es más caro. En cuanto a la conductividad del aluminio con respecto al cobre, el cobre tiene una mejor conductividad, pero por costos y por trabajos de conducción aérea no es lo ideal tener el cobre, ¿verdad? Porque pesa mucho. Entonces es mejor el aluminio. Entonces, por eso es que el aluminio se utiliza para lo que son conducciones aéreas, pero su conductividad es mucho menor que la conductividad del cobre. Y la resistencia, ¿va? Entonces, conociendo nosotros estos datos, podemos determinar la resistencia. Así también la resistencia al suelo la conocemos por esta fórmula. ¿Y para qué podemos conocer nosotros la resistencia del suelo? Bueno, hay redes de cómputo en la cual son muy sensibles a los cambios de voltaje, descargas electroatmosféricas, y de acá determinamos entonces la resistencia del suelo por medio de un aparato que se llama eh, el aparato en el cual tomamos la resistencia del suelo es un Meyer.
es el Meyer, ¿verdad? El Meyer nos indica la resistencia del suelo y por medio de esta fórmula nosotros podemos trabajar para bajar esa resistencia. Y acá tenemos, la resistencia de cualquier objeto depende de su geometría y de su coeficiente de resistividad a determinada temperatura. También la temperatura aquí es otro factor muy importante en la conducción de corriente. Habíamos visto de que si hay mucha temperatura, el paso de electrones eh, hay dificultad para circular por la temperatura, entonces se eleva la resistencia. Aumenta conforme es mayor su longitud y disminuye conforme aumenta su grosor o sección transversal. Entonces un conductor, si es mayor su longitud, hay mucha más resistencia. Pero a medida de que su longitud aumente, tendríamos que aumentar entonces el diámetro del conductor. Cálculo experimental de la resistividad de un material. Además, de acuerdo con la ley de Ohm, la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la caída de tensión y la corriente en dicha resistencia. Es lo que acá o habíamos analizado anteriormente, ¿verdad? Cuando despejamos las tres variables de la ley de Ohm. Primero lo hicimos con voltaje, luego con corriente y luego con resistencia. Y aquí tenemos otros tipos de resistencia. Estas resistencias las conocemos. Este es el de una plancha y esta es una resistencia de prueba de laboratorio. Aquí determinamos qué resistencia eh, tiene un equipo o en este caso para otro tipo de pruebas. Entonces, según la magnitud de esta medida, los materiales se pueden clasificar en conductores, aislantes y semiconductores. Existen además ciertos materiales en los que en determinadas condiciones de temperatura aparece un fenómeno denominado superconductividad, en el que el valor de la resistencia es prácticamente nula. Entonces, la temperatura nos puede dar una superconductividad dependiendo del material o bien una resistencia muy alta. Y acá tenemos varios tipos de circuitos en los cuales tenemos acá dos resistencias. Podemos ver acá. Aquí tenemos dos resistencias en paralelo y acá en serie esas dos resistencias. Entonces aquí tenemos resistencias en paralelo. Y acá ya resistencias en serie, ¿verdad? Y aquí también, ¿verdad? Aquí podemos contemplar que esta también es una resistencia en paralelo, resistencias aquí en serie. Y aquí son resistencias en paralelo, ¿verdad? Cuando tenemos conductores acá, lo que haya en el camino de los conductores nos indica que son resistencias en serie. Pero cuando hay ya un punto, por ejemplo este punto de acá, aquí nos indica que son resistencias en paralelo, como se ve acá, ¿verdad? Acá tenemos dos resistencias en serie y estas dos resistencias en serie están en paralelo con R3. Y además, este sistema está en serie con la resistencia R4. Entonces, así es como se puede determinar los circuitos, cuándo son resistencias en serie y cuándo son resistencias en paralelo. Y la resistencia de un conductor depende de la longitud del mismo en metros, de su sección, o sea, el diámetro en metros cuadrados, del tipo de material y de la temperatura. Si consideramos la temperatura constante a 20 grados, la resistencia viene dada por la siguiente expresión, que es lo que hemos visto anteriormente. Entonces usted puede ver acá cómo hay una resistencia, ¿va? Acá que solo disminuye o dificulta el paso de electrones. Viene una cantidad de electrones y aquí hay un embudo.
ese embudo nos forma una resistencia. Y ahora entramos a lo que es nuestro otro tema, el magnetismo, y dejamos ya la parte de el electromagnetismo o campo eléctrico. Y tenemos, el magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, el hierro, el cobalto, y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo, todos los materiales son influidos de mayor o menor forma por la presencia de campos magnéticos. Entonces, acá esta es lo que yo les indicaba, que por ejemplo, si usáramos un papel y colocáramos arena, que es la arena de río comúnmente, y dos imanes, se nos va a formar estas líneas. Y podemos acá entonces determinar dónde está el norte y dónde está el sur, porque de acá salen hacia acá. Entonces, cuando se alinean de esta forma, entonces podemos decir nosotros, este es el polo norte y este es el polo sur. El magnetismo se compone entonces de polo norte y polo sur. Campos y fuerzas magnéticas. La fuerza magnética no realiza trabajo mecánico en una partícula, sino solo cambia la dirección del movimiento de esta, pero esta no causa su aumento o disminución de la velocidad. Entonces, para nosotros calcular campos y fuerzas magnéticas usamos esta ecuación. Aquí tenemos la fuerza, la carga, la velocidad de esa carga, el campo magnético y el ángulo. El ángulo es muy importante porque si es un ángulo cero, entonces su fuerza va a ser cero. Pero a medida que va aumentando, también va aumentando la fuerza. Y tenemos la otra parte del magnetismo, la ley de Faraday. Si nos damos cuenta, acá tenemos una bobina. Esta es una bobina, y un imán. Y nuestra fórmula que está acá. E va a ser igual a menos el flujo que existe a la hora de hacer o de conducir corriente a través de la bobina, partido tiempo. O sea, todo va determinado por el tiempo. Si en nuestros experimentos nosotros tomamos una bobina y introducimos un imán, entonces podemos en 5 minutos estar haciendo un movimiento, ¿verdad? De adentro, de afuera hacia adentro de la bobina, y podemos también tomar entonces un voltímetro y darnos cuenta qué corriente es la que nos está generando estos dos objetos. O sea, un movimiento hacia adentro del imán dentro de la bobina, y a través de un tiempo encontramos una FEM. Esto le llamamos FEM. FEM o fuerza electromotriz. FEM igual fuerza electromotriz. Esta es la FEM. Y es cuando nosotros encontramos entonces corriente, ¿verdad? Esto fue lo que descubrió Michael Faraday. Y aquí tenemos las líneas de campo magnético que son producidas por un imán. Entonces, si nos damos cuenta, norte, sur. Acá este flujo
se induce en estas bobinas y nos crea una corriente, Pero si el flujo sale del sur hacia el norte, cambia la corriente. Entonces, la corriente va a estar determinada por la salida de la línea de campo magnético. Si es por el norte, la corriente va a ser en sentido horario de reloj. Si es al contrario, que va de sur a norte, la corriente va a circular en sentido contrahorario. Es el flujo, ¿verdad? El flujo de norte a sur, corriente en sentido horario, flujo de norte a sur, corriente en sentido contrahorario. Y aquí miramos otro tipo de instrumento, en el cual este es un imán pero rotativo. Y aquí tenemos una placa en forma de U. Y acá una bobina. Entonces acá este es un conductor. Acá tenemos espiras. O sea, y esto va a ser un imán. Entonces acá tenemos conductor. Acá tenemos imán. Y vamos a ver, acá tenemos, estos son esto va a ser unas placas acá, ¿verdad? Aquí tenemos estas placas en forma, son pequeñas placas que van a estar unidas formando esta figura, una U. Y son placas de metal, ¿verdad? Y acá tenemos, Michael Faraday era un científico del siglo XVIII, descubridor de la inducción electromagnética. Esta fue la ley más conocida que enunció Faraday, en la que demostraba que el voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad con la que cambia el flujo magnético, que atraviesa una superficie con el circuito como borde. Entonces, si se da cuenta acá, tenemos la batería, el paso de corriente, que pasa a través del imán. Y al pasar nuestra corriente a través del imán, en este imán se van a generar también, o aquí se va a inducir una corriente. ¿Ya? En nuestra diapositiva anterior que miramos, acá una persona inventora en Estados Unidos está utilizando, si usted conoce ahora las bicicletas para hacer spinning, se ha colocado un aparatito y cuando la gente va a hacer sus ejercicios, a ejercitarse, el rotar o el movimiento va a provocar una inducción, que es cabalmente el principio de Michael Faraday, ¿va? La inducción, y va a generar corriente. Entonces, esto nos recuerda a aquellas bicicletas que tenían un dinamo, que de noche se adhería a la llanta y el movimiento hacía girar internamente dentro del dinamo lo que nosotros miramos acá, ¿va? Un imán y la generación de corriente eléctrica, y nos encendía cabalmente nuestro foquito. Y aquí terminamos nosotros entonces nuestro tema de electricidad y magnetismo. Muchas gracias por su atención, que lo pasen muy bien. Hasta luego.